Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. En nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú y el Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, les damos una cordial bienvenida al acto inaugural del 7º Seminario Online Debates sobre Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos aquí en Lima, Perú, al señor Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno del Perú, a las dignas autoridades civiles y militares que nos acompañan online, a los señores directores de los centros pertenecientes a la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, a sus docentes, a los distinguidos expositores e invitados internacionales que nos honran con su participación. Nuestro evento académico tiene el propósito de contribuir a la formación del personal militar y de los profesionales civiles de los países participantes, compartiendo conocimientos en los ámbitos de seguridad y defensa y favoreciendo la creación de un espacio innovador de colaboración y experiencias. El objetivo planteado es analizar y discutir el tema de soft power, un concepto relativamente nuevo que se refiere a la habilidad de los estados para persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza o la coerción, valiéndose más bien de medios más sutiles. También las fake news, noticias falsas, la desinformación, y el sharp power, el poder inteligente, el poder agudo en las políticas, sobre todo diplomáticas, que tiene un país para influir en la política de otro. Todo esto desde una perspectiva histórica y contemporánea, teniendo en cuenta las diferencias en los contextos sociales de Iberoamérica. Vamos a invitar a los señores directores de los centros organizadores de nuestro seminario para unas palabras de saludo y bienvenida al señor general de División Ejército del Perú, Walter Astudillo Chávez, del Centro de Altos Estudios Nacionales, y al señor teniente general de Infantería de Marina del Reino de España, Francisco de Paula Bisbal Pons, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En primer lugar, el señor general de División y doctor Walter Enrique Astudillo Chávez, director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú. Señores, buenos días. Señor Manuel Mesones Castelo, viceministro de Políticas para la Defensa y representante de la ministra de Defensa de Perú. Señor contraalmirante José Boyano Romano, viceministro de Recursos para la Defensa. Señor general de Ejército César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú y Ejército del Perú y Policía Nacional.
señores oficiales generales de división, vicealmirantes y tenientes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señor teniente general de Infantería de Marina, Francisco de Paula Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa del Reino de España, coorganizador del evento académico. Señor abogado José Valdivia Morón, secretario general del Ministerio de Defensa. Señora abogada Mariana Yuna Rosa, jefa del Gabinete Asesor del Ministerio de Defensa. Distinguidos señores directores de las instituciones académicas, integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Distinguidas autoridades civiles y militares. Señores oficiales agregados militares acreditados en el Perú. Señores coordinadores nacionales de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Comunidad académica de los Colegios de Defensa Iberoamericanos. Damas y caballeros. En nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, en las áreas de seguridad, desarrollo y defensa nacional, les damos una cordial bienvenida a este evento académico, en los cuales en el desarrollo de las 12 sesiones esperamos generar el interés y el debate en la comunidad académica de esta prestigiosa asociación sobre temas centrales que hemos planteado, como son el poder blando, la desinformación y el poder inteligente. Estamos seguros que se va a conseguir el objetivo que nos hemos trazado los organizadores del evento y esperamos que el desarrollo sea en las condiciones que se han determinado. Asimismo, quiero presentar a ustedes al señor Teniente General de Infantería de Marina, Francisco de Paula Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa del Reino de España, como coorganizador del evento académico. Muchas gracias, mi general. Sí, no sé si me oyen. Muchas gracias, mi general. Excelentísimo señor don Manuel Mesones Castelo, viceministro de Políticas para la Defensa del Perú. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, excelentísimos, ilustrísimos e ilustrísimas señoras y señores directores de los colegios de defensa iberoamericanos, señoras y señores, muy buenos días a todos y muy buenas tardes desde España. Quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al señor viceministro por presidir este acto, algo que sin duda nos honra y pone de relieve la relevancia del mismo. Es sin duda un honor y un placer saludarles a todos y tener la oportunidad de dirigirles unas palabras de bienvenida a este 7º seminario de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, un evento virtual que, como ya saben, ha sido organizado conjuntamente por el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, el CAEN, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, el CSDEN, que tengo el honor de dirigir, con la colaboración inestimable del resto de las escuelas y colegios que formamos parte de esta asociación. Aprovecho este momento para saludar y dar las gracias personalmente al excelentísimo señor general de división y doctor don Walter Enrique Astudillo Chávez, director del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, por su cooperación en la organización del seminario. Quería, asimismo, poner en valor esta actividad
por la que todos debemos congratularnos. Creo que la organización de este seminario internacional en el ámbito latinoamericano, realizado además de forma virtual a través de Internet y no ahora en estos tiempos de pandemia, sino desde su concepción inicial, es un ejemplo de multilateralismo bien concebido que creo proporciona unos resultados extraordinarios, sin un excesivo coste de recursos, por otra parte. En mi opinión, esta actividad por sí sola ya podría justificar la propia existencia de la asociación. En las jornadas del seminario están inscritas más de 500 personas con inquietudes y ganas de ampliar conocimientos sobre el soft power, las fake news y el sharp power. A todos ellos les doy la bienvenida, les agradezco la confianza y el interés demostrado en esta actividad y les deseo que esta sea una experiencia provechosa para todos ellos. Desde mi humilde punto de vista, creo que este nivel de participación es ya a priori un éxito que todos deberíamos celebrar. Estoy convencido de que las jornadas del seminario representan una magnífica oportunidad para profundizar y poder desarrollar una opinión más completa e informada a la hora de analizar y discutir sobre estos temas. Y estoy seguro de que el nivel de los conferenciantes dará cumplida satisfacción a las expectativas de los asistentes. No quiero finalizar mi intervención sin dedicar unas palabras de bienvenida al excelentísimo señor Teniente Brigadeiro do Armada, don Luis Roberto do Carmo Lourenço, nuevo comandante de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, y desearle mucha suerte en este nuevo e importante puesto. A todos, espero que aprovechen las jornadas y disfruten del seminario. Muchas gracias a todos por su atención. Muy agradecidos a usted, señor Teniente General. Volvemos a Lima, Perú, para las palabras de inauguración de nuestro seminario, que estarán a cargo del señor Manuel Mesones Castelo, viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno del Perú. Muy buenos días. Señor Contraalmirante José Boyano Romano, Viceministro de Recursos para la Defensa. Señor General de Ejército César Astudillo Salcedo, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ejército del Perú y Policía Nacional del Perú. Señores Oficiales Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales de las Fuerzas Armadas. Señor General de División y estimado doctor Walter Astudillo Chávez, Director General del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, CAE. Señor Teniente General de Infantería de Marina del Reino de España, Francisco de Paula Bisbal Pons, Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, coorganizador del evento académico. Comunidad académica de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Damas y caballeros. Por especial encargo de la señora Ministra de Defensa, doctora Nuria Sparch, es de particular complacencia darles la más cordial bienvenida a este Centro Académico Internacional, a este evento académico internacional organizado por el Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, dentro del marco de las actividades previstas para el desarrollo de la 22 Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos de Lima, Perú 2021, y como integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, institución que tiene por finalidad buscar la iniciativa de crear un espacio de cooperación y entendimiento en materia de defensa, promoviendo el intercambio permanente de experiencias y debates sobre una cultura
de pensamiento y pensamiento propio en el campo de los estudios para el desarrollo y la seguridad nacional. El Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, tiene el privilegio de organizar y conducir conjuntamente con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España el 7º seminario online denominado Debate sobre el Soft Power, Fake News y Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional, el cual se realizará desde hoy, 13 de abril, hasta el 6 de mayo. Y tiene como objetivo analizar y discutir el tema desde una perspectiva histórica y contemporánea, teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales y organizativos en el universo iberoamericano. Este encuentro se ha estructurado en 2 bloques. El primer bloque, marco conceptual, desinformación y geopolítica del siglo XXI. Y el segundo bloque estará conformado por sesiones centradas en la visión nacional de algunos países de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Además, se tiene previsto sesiones de estudio de casos sobre el trabajo de diferentes naciones en los temas a tratar. Expreso mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por la colaboración de las siguientes instituciones académicas: la Escuela Superior de Guerra de Brasil, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, la Escuela Superior de Guerra de Colombia, la Academia de Defensa Nacional Conjunta de Ecuador, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, el Colegio de Defensa Nacional y Centro de Estudios Superiores Navales de México, el Instituto de Defensa Nacional de Portugal, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de República Dominicana y al Centro de Altos Estudios Nacionales de Uruguay, quienes, con la participación de sus expertos en la materia, impartirán sus aportes académicos que fortalecerá a la capacidad del personal civil y militar de los países miembros de esta prestigiosa institución de colegios de defensa. En este sentido, no puedo sino expresar mi expectativa de que este seminario se constituya en una de las contribuciones más importantes y determinante para fortalecer las capacidades de cada uno de sus integrantes, desde la génesis del pensamiento y formación académica, como son los colegios de defensa, quienes contribuyen en cada uno de sus países al entendimiento y elaboración de políticas de seguridad y defensa nacional, lo cual permite el entendimiento y la confianza mutua en el hemisferio. Agradezco y felicito a los organizadores de este seminario, así como a todos ustedes, señores participantes, por el compromiso asumido el día de hoy. Convencido que se alcanzarán con creces los objetivos establecidos en la organización de este evento académico, y en nombre de la señora Ministra de Defensa, declaro inaugurado el 7º seminario Debate sobre el Soft Power, Fake News y Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Y vamos a pasar inmediatamente con nuestras conferencias. Para hoy tenemos prevista una conferencia magistral y la primera conferencia, según el programa que todos ustedes tienen y lo pueden revisar aquí en esta transmisión. Tenemos 555 asistentes que están conectados virtualmente en este momento, a quienes les reiteramos nuestro saludo, la bienvenida y agradeciendo y reconociendo su participación. Es un buen número, 555. Las conferencias van a tener una duración de 25 minutos y aquí invocamos nuevamente a los ponentes que vayan ajustando este tiempo porque luego destinaremos 15 minutos en algunos casos y en algunos temas un tiempo más para las preguntas. Todas las preguntas van a ser recibidas por escrito y a través de un correo electrónico, que si es posible compartirlo, pero les puedo dar la dirección electrónica, es preguntas.adia@caen.edu.pe. Me parece que todos ustedes tienen ya esta información, se las pondremos en un momento, pero todas las preguntas las vamos a recibir por escrito.
Las pueden ir enviando hacia la mitad de cada conferencia. Tenemos un equipo que va a ir recibiendo las preguntas y las vamos a ir ordenando para su respuesta en orden de prioridad e importancia, e incluso podemos ir consolidando algunas preguntas relativas a un punto en particular. Las preguntas serán presentadas por el moderador a nuestros ponentes. Entonces, estamos listos ya y además en la hora prevista para nuestra conferencia magistral. El anglicismo fake news, o sea, una palabra en inglés que utilizamos cotidianamente, se refiere a un fenómeno, digamos, nuevo, pero con siglos de historia. Las noticias falsas se han usado durante mucho tiempo, en periodos bélicos y hasta para justificar algunas decisiones difíciles. Desde el origen de los tiempos, la difusión de información falseada ha sido un recurso útil para cualquier esfera de poder. La universalización de las herramientas de difusión, su facilidad de uso y su carácter gratuito ha multiplicado hoy su capacidad de divulgación. Sobre este tema va a versar la conferencia inaugural, la desinformación, fake news y sus implicancias en el internacional. Estará a cargo del señor doctor José Marangunich Rachumí. El doctor José Marangunich es experto en estrategia y manejo de crisis vinculadas a temas de fraudes, seguridad y riesgos operativos, crimen cibernético, ciberinteligencia y fraudes financieros. El doctor Marangunich ha recibido entrenamiento en Estados Unidos, Francia, China, Israel, Corea del Sur, Taiwán, España y en varios países de nuestra región latinoamericana. Ha liderado proyectos de seguridad a nivel local y regional y es coautor del libro Desafío del riesgo cibernético en el sector financiero y del estudio sobre el nivel de ciberseguridad en la banca latinoamericana, publicaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA. El doctor Marangunich es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, Master of Business Administration por la Universidad de Montpellier, Francia, doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN del Perú, y cuenta con certificaciones internacionales en gestión estratégica, ciberseguridad, respuesta ante emergencias informáticas, prevención de fraudes y manejo de crisis. Actualmente es gerente de seguridad corporativa y crimen cibernético del Banco de Crédito del Perú y catedrático en posgrado de la Universidad del Pacífico. Lo dejamos con el doctor José Marangunich Rachumí. Vayan preparando sus preguntas y luego tendremos esta ronda para atender todas sus inquietudes. Doctor Marangunich, buen día, aquí en Lima, Perú, y adelante con su conferencia. Buenos días, muchas gracias. Un agradecimiento al Centro, al CAEN, al Centro de Altos Estudios Nacionales, y el saludo a las autoridades civiles y militares, como a la academia en tema de defensa, y a todas las damas y caballeros que hoy nos acompañan. Realmente hablar de las fake news, como ya se ha resumido, es un tema no nuevo, pero quiero darle el enfoque de la real dimensión que tiene este problema en la actualidad. Y en ese caso me refiero a lograr hablar de la causa raíz y no necesariamente de la fake news como un tema de medio. O sea, es decir, si lo lleváramos a un tema de un accidente, por ejemplo, de tránsito, a una situación de ese extremo, no voy a hablar del vehículo, sino cuál fue la causa raíz y por qué las fake news hoy día están tan sólidas y van a venir siendo un problema mayor en dimensión en los siguientes años y las siguientes décadas, ¿no? Entonces, acá, como dice Manuel Kant, teorizó que el ser humano no puede conocer las cosas en sí mismas, sino solamente las cosas tal como las experimenta en su mente. Y de acuerdo a esto, voy a citar a lo que dice la psicología de la fake news y tengamos muy presente este momento con lo que vamos a tener en el cierre. Y acá se habla de aceptar información según nuestra ideología o estado emocional en el entorno. Y de acuerdo a esto, tenemos dos posiciones bastante bien definidas. Una que habla sobre las situaciones de tensión y preocupación como las actuales, y que las personas nos hacen más susceptibles, ¿no? Le damos credibilidad a ciertas noticias que no necesariamente son reales o que parcialmente son reales porque sesgamos mucho nuestro procesamiento de la información. Ese es un lado. Pero hay otro que habla de que dice que tenemos tendencia a dar
por buenas las cosas que coinciden con lo que creemos, con nuestras ideas preconcebidas, de modo que si llega una información que va en la misma línea, que sus esquemas mentales es más fácil que los integre, y obviamente lo hemos vivido recientemente en la región con el tema de elecciones y en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, esto es importante porque en la fake news, desde el punto de vista de la línea quienes venimos estudiando hace algún tiempo, y como bien se mencionó, trabajo en todo lo que es el tema de los riesgos del ciberespacio y el cibercrimen, y dentro de eso hoy día las fake news tienen un rol muy importante, esa asociación fake news con troyano para entrar al mundo e invadir la privacidad de una persona, de un oficial, de un experto, de alguien que cuida la seguridad nacional. Es complejo, no es menor, y es la forma, es el famoso caballo de Troya para ingresar. Entonces, finalmente llegamos a que el punto más débil de esa línea de riesgo en el proceso es la persona. Entonces, los nuevos modelos de comunicación, y acá vemos, por ejemplo, el mundo de las plataformas sociales, y esto tiene un rol muy importante. Antes, el mayor Iwasaki mencionó muy bien de que hoy día es gratuito, que hoy día es masivo, pero ¿por qué? Eso es por la tecnología, en fin, y vamos a mirar algunas cosas, ¿no? Entonces, los nuevos modelos de la comunicación han transformado de manera de transmitir las noticias gracias al Internet, al acceso a la información es más rápida. Y eso tiene que ver también con el gap generacional, y voy a conversar de manera especial de esta forma, porque obviamente he estado mirando y más o menos los asistentes, si podría sacar una línea que gran parte están sobre los 40, digamos, años de edad en el tema de una media, si quisiéramos ver, ¿no? O 30 y tantos por ahí, pero quienes nos atacan hoy día son muchas veces personas de Europa oriental y con 14, 12, 13 años de edad. Entonces tienen otra forma de leer todo lo que es la parte de la tecnología. Y ahí, por ejemplo, tenemos la parte de los nuevos usuarios digitales y cuáles son las características de este cambio, por lo cual las fake news han encontrado, digamos, una línea de acceso más rápido hacia que se haga viral esto. Y de hecho quiero destacar dos cosas: el tema de la inmediatez, el mínimo esfuerzo, pero al mismo tiempo es exigente, es autónomo, multitarea, multicanal, multidispositivo, conectado. O sea, esos son los usuarios. Y acá sí quiero mencionar algo que conversamos en la OEA en Washington hace algunos años, cuando iba a venir el tema del Internet de las Cosas en la era de los 2000, y nos juntamos allá para ver cómo se podría ver la gobernanza del Internet. Estuvimos toda una semana conversando autoridades diplomáticas, la parte del sector privado, y había un grupo que al comienzo no entendía la razón de ser de su presencia, pero rápidamente sí conecté, que eran estas ONGs, y la idea fue, oye, no puedes tú regular el Internet y poner gobernanza, porque podrías ir contra un derecho esencial que es la libertad de expresión. Entonces, esa libertad de expresión, muchas veces mal utilizada, es donde las fake news también encuentran. Pero lo que sí nos pusimos de acuerdo en esa ocasión, es decir, de que lo que todavía predominaba e iba a predominar por algunos años más era el analfabetismo digital, pero que sí éramos buenos usuarios. Entonces vas a encontrar que la gente quiere tener el último dispositivo, el último teléfono, la última tablet. Estos muchachos con estas características están trabajando mucho en eso, pero yo les pregunto, por lo menos en los países latinos, conozco varios de ellos por la actividad que he mencionado, que la actividad hoy día del crimen cibernético en los mercados financieros es global, y tenemos que estar mirando constantemente qué pasa en el Asia, qué pasa en el Oriente, qué pasa en Europa, en fin, qué pasa en el norte de América, y a lo que digo, porque eso va a llegar, porque ese es un tema de business en muchos casos, y van bajando economías menos, digamos, de menor dimensión. Entonces, lo que veíamos era este tema, como dije, de la currícula. O sea, las currículas en la formación de las personas, y por ejemplo, en los que hemos sido formados nosotros, estamos con lápiz y papel. Entonces hay un gap generacional versus los muchachos que están naciendo digitalmente y que entienden digitalmente y que tienen una mayor claridad
respecto a qué mirar y qué no mirar. Entonces, eso lo podemos ver también en qué es lo que pasa en un minuto en el Internet. Muchos de ustedes seguro conocen esta lámina, pero vean las escalas, vean cómo esto se mueve, qué cosa pasa en un minuto, 694.000 horas en Netflix, ¿no? Si lo pasamos, eso es en el 2019. Imagínense en la actualidad, con la pandemia, mayor razón. Entonces, la amenaza de la fake news genera preocupaciones. Y así, acá sí quisiera resaltar que este punto, ¿no? El 56.4% de los usuarios de Internet de todo el mundo manifiesta preocupación por no saber qué es cierto y qué no en el ámbito de la noticia de la red. Sin embargo, después entramos a un quiebre en donde esto predomina, digamos, en Latinoamérica, mientras que en los Países Bajos estás hablando de un 32%. Acá, quieran o no, hay un tema de formación, hay un tema de educación, hay un tema que influye en ese lado. Entonces, la fake news y la desinformación básicamente son tres características: brindar una información errónea, que en la mayoría de casos se hace de manera intencionada, efecto de desinformar y carecer de la información. Voy a pasar a esta parte bastante general para entrar un poquito cuáles son los orígenes, y podríamos decir que el origen viene de la famosa historia de Adán y Eva, y de Eva y de la manzana y de la serpiente, pero de ahí nos pasamos y vamos a correr toda la historia hasta la etapa actual de las fake news y cómo se viralizan y cómo encuentran en las redes sociales, en el Internet, el caldo de cultivo que realmente necesitaban. Entonces, queremos entender un poco más, y estas fake news encuentran en la Deep y la Dark Web, en el Internet oculto, digamos, un mercado muy interesante para poder comprar cuentas, poder comprar identidades, poder comprar lo que quieran. Entonces, hoy por hoy, cuando vamos a ver en tema de geopolítica y empezamos a ver estas influencias, como el caso de los Estados Unidos, se menciona mucho el caso del expresidente Trump, que vamos a mirarlo, en donde pues se hicieron campañas, Facebook tuvo un rol ahí con este caso de Cambridge Analytica. Vamos a mirar cómo también la información que se jaló de las personas tenía un propósito bien definido en ese sentido de desinformar y orientar la información a otro lado. Entonces vamos a encontrar que los tipos de fake news, finalmente, con todas esas condiciones que estamos encontrando, la tecnología, la desinformación, el gap generacional digamos, y los costos que hay en la Deep Web que se ofrecen para crearte cuentas, para crearte seguidores, para la cantidad que tú quieras y lo que gustes, y fuentes medianamente confiables, porque es el secreto, ustedes saben, de las fake news, es ver la fuente, saber identificar la fuente. Entonces se clasifican en 7 condiciones, en 7 líneas, las que se dedican a la sátira, la conexión falsa, el contenido engañoso, el contexto falso. De ahí nos vamos a la parte de lo que es el contenido impostor, el contenido manipulado y el contenido fabricado. Y este último, el contenido fabricado, es mucho de lo que se ve en temas de lo que podríamos interesar, especialmente en este foro, en el tema de la defensa, en el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque como se dijo al comienzo, acá hay un tema de la persona. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Estado de ánimo? ¿Qué problemas podrías estar pasando? ¿Qué tan susceptible estás? Y lo otro, ¿cuáles son tus creencias? Entonces, van a ver ustedes en lo que resta de la presentación cómo hoy día te estudian. Por eso es que yo decía, la línea más compleja para el tema de la fake news somos nosotros. Y ahorita vamos a mirar eso, por qué. No vamos a entrar a ver el vehículo, vamos a ir hacia la causa raíz. ¿Por qué se dio? ¿Cómo continúa en el 2021? ¿Qué cosa busca? Entonces, en ese contexto tenemos que entender esto. Tenemos que entender cómo están las generaciones, cómo algunos se han ido formando mediante la carta, este tema de la llamada telefónica, el teléfono de otra forma. Ya hay países donde el teléfono fijo no funciona, ya lo han descartado. La generación X, la generación Y, la generación Z, que estábamos hablando entrando a los 2000. Imagínense los nuevos ciudadanos que ya nacen en otra condición. El ejemplo claro y muy sencillo y muy común es el niño, ¿no? El recién nacido, que tú le das el álbum de fotos y trata de mover la foto fija y no funciona, entonces lo devuelve, ¿no? Porque piensa que está mal logrado, no sabe que hay que voltear la página. ¿Por qué? Porque
en su condición de una tablet, las cosas tienen que interactuar. Entonces es tan sencillo como eso, pero al mismo tiempo tenemos que entender cómo cambió todo. Entonces estamos hablando de ver la seguridad desde otro contexto, en donde entendamos el blockchain, la realidad virtual, la nanotecnología, en fin, las impresiones 3D. O sea, hoy día hay un montón de controles en los aeropuertos cuando realmente yo llevo el software en mi teléfono y lo que hago es paso al otro país y hago la impresión. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ir viéndose en ese contexto. Y eso es lo que quiero. Facebook apagó 2 bots que crearon un lenguaje por sí mismos. No había sucedido jamás en la historia de la humanidad. Le cuento, mire, la División de Inteligencia Artificial de la red social tomó esta decisión antes de perder el control de Bob y de Alice. Los especialistas de esta área los desarrollaron a estos bots para ver si eran capaces de interactuar en varias situaciones. Los programaron en varios idiomas, pero estos bots hablaban principalmente en inglés. Bueno, pues después de un tiempo comenzaron a utilizar palabras sin sentido, aleatorias. Los investigadores pensaron que se trataba de un error en el sistema que habían programado. Sin embargo, se dieron cuenta de que era un patrón y que los bots habían logrado comunicarse con un lenguaje propio. Crearon un lenguaje, así es que optaron por apagarlos hasta entender mejor las posibles repercusiones de este avance. Y el siguiente también, todos saben quién es Elon Musk. Hi, my name is Bob. In view of its potential to be possibly the biggest game changer ever, do you have any plans to enter the field of artificial intelligence? I think we should be very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. So we need to be very careful with artificial intelligence. I'm increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight maybe at the national and international level. Entonces, ¿qué cosa? Estamos hablando ahorita de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, como claramente lo sale en estos dos videos, es un problema, como también es una ventaja. Hoy día la inteligencia artificial está buscando cómo, en esta parte de los buscadores, de Google, de Yahoo, en fin, cómo contrarrestar las fake news por los riesgos que vienen y los riesgos mayores, especialmente en la seguridad nacional, en muchos casos. Pero así como utiliza esta parte, digamos, la parte del white hat, utilizan la inteligencia artificial, la parte del black hat también lo utilizan. Y vamos a ver un poco el tema de los escenarios. Claramente, los escenarios, esto ustedes ya lo han visto, estas son fake news que básicamente han ido en el ámbito político, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la desinformación a toda una sociedad, y acá tienen también en el ámbito político, pero con efecto también en la bolsa, en las finanzas de un país, ¿no? Como fue el caso del falso atentado contra el presidente Obama. No vamos a entrar mucho en estos detalles que ustedes ya conocen, pero queda claro que hay estudios ya del MIT y donde dice que las noticias falsas tienen hasta un 70% más de posibilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. Y ahí, en los escenarios, vamos a encontrar cómo se mueve en el ámbito de la política, como ya lo hemos hablado. Cuando uno habla de fake news, muchas veces lo asocian con el presidente Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, y después la fake news en la política. Volvemos al caso en Europa, nuevamente tomando la vinculación con lo que ocurrió con el presidente Trump, y también lo vemos en el tema de la salud. Hemos visto tantas fake news con relación a tratamientos en diferentes partes, pero digamos, hagamos un ejemplo, 3 grandes fake news muy vistas, muy conocidas, y estamos hablando del falso atentado contra el presidente Obama, la niña de Kuwait, la invasión de Irak y la muerte de Kim Jong. Esto nos vamos a hablar del tema de los buscadores. Y acá quiero avanzar un poco y decir, Google dará más información sobre una página web a los usuarios para facilitar su verificación y combatir las fake news. Esto no lo va a hacer de otra manera que utilizando la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, quiero pasar esto para entender, ¿y cuáles son? ¿Cómo se viraliza? Y se viraliza mediante el WhatsApp, se viraliza mediante el Facebook, mediante el correo electrónico, mediante esta gran escala que se consigue
a través de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación y las comunidades virtuales. Entonces, quiero llegar a este punto, porque alguien me podría decir, ¿pero qué tiene que ver la fake news con el tema de los datos y los términos y condiciones? Muchos, señores, porque realmente todos ustedes tienen un teléfono celular, todos tenemos un teléfono celular, o más de uno, y tenemos la tablet, y tenemos y ahorita nos estamos comunicando por este medio. En muchos de estos apps que nos bajamos, no leemos los términos y condiciones y damos ok, y realmente lo que al final nosotros hemos perdido parte de la identidad, parte de la privacidad, parte de la seguridad, inclusive si vamos por lo básico, por YouTube, por Google, por Facebook, por Wikipedia, y lo que vamos a encontrar es que qué cosa comprometimos, o sea, nuestros contactos, nuestras fotos, nuestro micrófono, nuestras cámaras, nuestra información, nuestra identidad, o sea, realmente ya no la tienes. Entonces, en el ámbito de la defensa nacional, inclusive hay países que dicen, puedes usar teléfonos de determinada característica, determinada marca, y otros no, porque en el fondo no sé bien qué es lo que trae. Entonces, tenemos que empezar a entender es cómo nos analizan, cómo nos estudian, cómo nos hacen llegar determinada información, y lo vamos a ver acá más adelante, en este caso. Vean todos quienes no han visto este documental de El dilema de las redes sociales que está en Netflix, revísenlo, porque lo importante es que está hecho por los propios ejecutivos. ¿Y cuál es lo que dicen los propios ejecutivos? ¿Qué es lo que dicen los propios ejecutivos de estas redes sociales? Dice primero, alerta respecto a las formas adictivas de cómo se opera. Formas adictivas. Hoy se vende a los usuarios, tú eres el producto, lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo podemos retenerte en pantalla? ¿Con fake news o sin fake news? Pero te tenemos que retener en pantalla. El producto es el cambio gradual en nuestro comportamiento, es un cambio sutil. Estas son palabras, no son mías, son palabras de ellos. Se vende certeza, buenas predicciones y se necesita mucha información. El mercado de futuros que comercializa comportamientos. O sea, ya no estamos hablando de mercado futuros de otra naturaleza como la vemos en el mercado financiero, sino estamos comercializando comportamientos. Y de acuerdo a eso, las fake news van a tener, y acuérdense con lo que empezamos en la presentación, lo saben todo, crean un modelo que predice nuestras acciones, y ahí nuevamente la inteligencia artificial. Y este es un punto que quisiera que tomen especial atención, y entren y mírenlo. Crean estrategias soportadas en tecnología persuasiva. Hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, que ya enseñan tecnología persuasiva, y que dice que busca modificar el comportamiento y experimenta contagios a gran escala. Y se ve mucho en el tema de elecciones. Entonces, elecciones en los países, en elecciones de autoridades, elecciones presidenciales, meta de crecimiento y meta de publicidad. Esto no es menor. Esto es hacia donde empezamos a mirar el tema de la causa raíz de las fake news. No voy a entrar por tema de tiempo acá, pero este es un caso de Facebook y su relación con Cambridge Analytica. Y lo que tendríamos que decir sobre este caso, que Cambridge Analytica es un resumen sobre cómo la recopilación de datos puede crear un arma de desinformación masiva. Lo hizo en el caso del Reino Unido, lo hizo en el caso de los Estados Unidos, y este tema que ya hay libros, que ya hay películas sobre el tema de Cambridge Analytica, lo que hace es la vinculación de Facebook y con esta empresa de estudio, de análisis, para que fue finalmente contratada por los Estados Unidos, y según Facebook, 270,000 personas aceptaron descargar esta aplicación, que era un test para ver, digamos, cómo te medías, y encima recibías una plata por hacer el test. Pero al hacerlo también dieron acceso a información demográfica, como nombres, ubicaciones, edades y géneros, así como las páginas a las que dieron me gusta y algunos de los datos de sus amigos en Facebook. Se estima que recopiló información personal hasta de 87 millones de usuarios, según las cifras del presidente de la red social, Mark Zuckerberg. Entonces, ¿a esto qué pasa? Ahí comienza el trabajo de las elecciones. Y obviamente sesgaron informaciones, hicieron, acuérdense que dijeron que había una pizzería vinculada a determinado candidato, donde se reunía y habían cosas impropias, y fueron y atentaron, y era una fake news. O sea, atentaron contra la misma pizzería, nada de eso existía. Y Cambridge Analytica fue contratada como consultora política de la campaña del expresidente Trump para las elecciones del 2016. ¿Qué cosa hicieron en este test? En este test, ¿qué fue lo que vieron? Miraban a estos 87 millones de usuarios gracias a una aplicación que analizaba la personalidad.
y te medía la apertura al cambio, si estás dispuesto a vivir con nuevas experiencias, escrupulosidad, qué tan perfeccionista eres, extraversión, amabilidad, si eres solitario. Entonces, en función a eso te estudiaron y vieron finalmente la gente qué piensa, qué hacen con su data, cómo lo comprenden. Muy pequeño, algo, nada, entonces un gran trato, en fin. Entonces, miremos esto ya en el tema de la seguridad, cómo, por lo menos desde mi punto de vista, se ve las nuevas guerras, las ciberguerras. Y acá, por ejemplo, lo voy a hacer muy corto, este es un caso de RCA, ustedes saben, que es la empresa más importante en seguridad digital, pero con todo también fueron expuestos, y le robaron, como saben, los planos de helicóptero de determinados países. Inclusive ellos tienen, las empresas, las agencias de seguridad usan estos famosos tokens, pero ellos reconocieron que tuvieron este incidente. Pero ¿cómo fue? Porque engañaron. En este caso, todavía hay estas famosas ferias que habían estas presencias, entonces te dan un USB, pero hoy día te mandan una noticia de algo que te interesa, del fútbol, de la política, y adentro hay un troyano que cae y que realmente trae un malware que finalmente te va a dar acceso a tus contactos y a poder entender cómo hay, y ingresaron de esta forma. Entonces, este caso no es un caso menor, porque es un caso real, un caso que pasó hace algunos años. Y el caso de WannaCry, finalmente también, al comienzo se asoció mucho a una compañía internacional de comunicaciones, de telefonía, pero cuando ustedes lo miran, WannaCry finalmente afectó, se estima 360.000 ordenadores en más de 180 países que fueron afectados. Y el mapa de afectación fue esta. Y acá fueron líneas aéreas, líneas de trenes, entidades de salud, bancos centrales, bancos comerciales, entidades estatales, bancos centrales de reserva, en fin, les podría dar una lista larga de accesos que tuvieron mediante esta forma y te dejaron sin actuar, porque lo que hicieron fue que secuestraron los sistemas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estas empresas tienen estándares tan altos y pudieron ser vulnerados, ¿por qué? Porque fueron estudiados. ¿Quién fue estudiado? Sus personas, sus empleados. Y lo mismo pasó en Estonia. Estonia, el país más interconectado, y pasó en el 2007, WannaCry 2017, la misma mecánica, y volverá a pasar si es que en la medida que, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, no tengamos bien claro qué cosa es la ciberseguridad, no empecemos a formar nuestros cibercomandos en ese contexto, porque la fake news terminará siendo un problema. Avanzo esto, y en el tema de la ciberseguridad solamente quiero poner de que esto es una amenaza importante. Esto es el mundo de la surface web, el ciberespacio. El 10% de lo que vemos, el 90% no lo vemos, y este 90% tiene situaciones de este tema, negociaciones de todo lo malo que ustedes crean que puede existir está ahí, y la pregunta es si tenemos visión, tenemos monitoreo hacia eso. Viene el ciberataque, y con este ciberataque viene el ciberterrorismo, ciberextorsión, ciberfraude, ciberguerra, y en esta ciberguerra vienen muchas tipologías que hoy día desconocemos o no necesariamente estamos familiarizados, pero estamos totalmente expuestos, no solamente desde nosotros, sino de los proveedores, y hay categorías desde la criticidad, prestigio y emoción, dinero, venganza, espionaje, seguridad nacional. Debemos saber entender cómo viene esto. El Perú, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica están entre los 10 top, ¿no? El primero es China, se entiende por su escala, pero que nosotros estemos ahí es preocupante. Nos puede pasar alguna de estas cosas, acá está lo que hemos hablado, unos casos que hemos hablado, y realmente dos reflexiones importantes, ¿no? Acá la transformación digital nos lleva a entender que las fake news son parte de un sistema de desinformación masiva en cadena principalmente por plataformas virtuales con fines subrepticios que obedecen a intereses o móviles vinculados a motivaciones políticas, de índole reputacional, fines económicos contra la seguridad pública, la seguridad nacional, e incluso pueden tener impacto en el ámbito regional, global, entre otros, ¿no? Y este sistema de desinformación toma fuerza en la baja educación que aún predomina a nivel global respecto a condiciones básicas de seguridad o ciberseguridad, y ahí también incluye a los cibercomandos para operar en el mundo virtual o ciberespacio, y por el otro aspecto a la alta demanda de usuarios de mecanismos de comunicación
en la información. Hay un gap generacional que tenemos que entenderlo y que tenemos que trabajar en eso. Mientras tanto, las fake news seguirán teniendo mucha presencia y para lo cual debemos prepararnos. Muchas gracias. Doctor Marangoni, muchísimas gracias por su conferencia magistral. Sí, estamos ya con las preguntas, que son muchas las que nos han llegado, y vamos a aprovechar estos minutos hasta las 10 horas, o sea, tenemos 10 minutos, 10 horas de Lima, Perú. Hay muchas preguntas que están vinculadas al tema de las sanciones. Por ejemplo, aquí tengo las preguntas del coronel Emilio Can Albújar, del Perú, del señor Borja Salazar Patricio, del Ecuador, Eduardo Ramos, del Brasil, porque dicen que las fake news han interferido en el tema de la pandemia con mucho daño. ¿Hay legislación, regulación nacionales o internacionales que sancionen las fuentes o los creadores de las noticias falsas que causan daño? A ver, de hecho, hay marcos legales, ¿ok? Pero yo iría un poco más allá. Por ejemplo, y permítame poner la realidad que conozco, el caso de Perú. O sea, ustedes imagínense la escala de denuncias que tendríamos que presentar para que una divindad, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, tengan que operar para poder darse. Entonces, hay una desproporción. Se dice, no he traído la lámina hoy día por el tiempo, pero claramente el ámbito de la seguridad no acompaña la velocidad del avance tecnológico. Ahí también hay este gap. En la regulación, yo les digo, nosotros en lo personal, estuve asistiendo inclusive al Congreso de la República para sustentar varios años que se pueda tener una ley moderna de delitos informáticos. Y realmente no se entendía. Como veníamos de los bancos, pensaban que era la ley de los bancos. Le decíamos, no es un tema social. Claro, pero vaya ustedes a explicar hasta que ocurrió algo que de pronto ya se entendió que se tenía que haber una ley de delitos informáticos. No obstante eso, ya quedamos atrás. O sea, la pandemia, por ejemplo, nos ha cortado, por lo menos los últimos 10 años nos los ha traído a este momento, y realmente la regulación no está en línea a ese nivel. Los poderes judiciales todavía siguen con expedientes físicos, no necesariamente las autoridades que juzgan esto encontramos una debilidad importante en la debilidad de rastreo, de formación de la prueba, de poder tener un sustento válido, todo lo que opera en la Deep y Dark Web, porque acuérdense que ahí es un movimiento constante, digamos que es difícil puedes bloquear más fácil lo que está en la Surface Web, pero lo que viene de abajo es un poco más complejo. Es una realidad con lo que tenemos que hacer. Entonces acá sí hay. Por eso toqué el tema de la inteligencia artificial, porque tenemos que levantar nuestras barreras, y parte de levantar nuestras barreras es tener estas campañas de educación a la sociedad, en los colegios, en las universidades, en los centros de especialización, para que sepan entender este asunto de la fake news. Y ese es el ejemplo. Latinoamérica, 86%, Brasil, un país tan avanzado en temas de tecnología respecto a la región, versus un 32% de preocupación en los Países Bajos. Bien, doctor, gracias. Como gracias también a varios asistentes como Nicolás González Aiquipa, Patricio Borja, que en esa línea han enviado su pregunta. Acá hay una pregunta interesante también de Carlos Vargas Céspedes. ¿Existe algún sistema de monitoreo que detecte las noticias falsas en las redes y que permita alertar a la población sobre el carácter malicioso? De hecho, por ejemplo, algunas plataformas de Facebook o Instagram actúan a tiempo y evitan una difusión, pero ¿existe algún sistema que sirva en nuestros países? Sí, sin duda. Acuérdense que acá hay un tema de buscar la fuente. Entonces, ya hoy por hoy hay mecanismos que ayudan, no es al 100%, pero que realmente minimizan de manera importante. Nosotros en la banca, por ejemplo, trabajamos con muchas de esas plataformas, ¿no? Porque parte de las modalidades que son comunes es la presencia de los troyanos, por ejemplo, los troyanos bancarios, que vienen dentro de una falsa noticia. Entonces, yo les voy a comentar una experiencia de hace unos años. Hubo una persona en la televisión que estuvo en prisión por una noticia indebida que sacó, ¿ok? Pero es tan mediática, era y es tan mediática esta persona, que nosotros teníamos claro
que el día que salga de prisión iban a salir tantas noticias con sus últimas palabras, sus primeras palabras, y adentro iba a venir este malware para infectar y para, obviamente, robo de credenciales y poder escuchar todo lo que nuestros clientes podían tener. Entonces, esto no es nuevo. Sí hay plataformas que ayudan, como también, como bien se ha dicho, los buscadores están trabajando mucho en la inteligencia artificial, tratando de estar con eventos preventivos para poder avisarnos, pero también tiene que ver mucho sobre los hábitos del usuario. El usuario, tengan cuidado dónde mira y qué hace y qué máquina utiliza para hacer eso, porque realmente hay sitios donde uno sin querer complica el tema. No puedo utilizar yo un dispositivo que llevo no sé, en la Seguridad Nacional, en las Fuerzas Armadas, o si soy un alto miembro, una alta autoridad, para entrar y bajar juegos. O sea, hay un tema también que tiene esa vinculación con esa falta de educación que realmente aprovechan las personas que nos estudian, porque acá es un estudio, ese es el tema. Hoy por hoy, a los futuros profesionales, a los jóvenes que todavía están saliendo del colegio, no les importa compartir su información. Esto es normal. Será porque están un poco más formados que nosotros, pero ese es el mundo en donde la información, ya les mostré, por tema de contrato, ya no es nuestra, es pública. Entonces es fácil que nos entiendan qué cosas nos gusta o qué no queremos. Hay ciertas autoridades que están complicadas que tengan Facebook, por ejemplo, en su nombre, porque el rol que cumplen tan crítico, ¿no? Pero, en fin, esto es algo que vamos a tener que vivir y seguir adelante. La respuesta es sí, sí hay plataformas que ayudan a eso. Doctor Marangorich, nos piden, de acuerdo a su experiencia, si puede darnos alguna recomendación, consejo, orientación de cómo identificar una noticia falsa, sobre todo aquellas que vienen en formatos institucionales, que utilizan isotipos, logotipos y parecen realmente verdaderas. ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, desde lo más sencillo, desde mirar la URL, entonces conocer cuál es la dirección. Es como cuando tú vas a una casa, hay que hacer un paralelo entre el mundo virtual con el mundo físico. Si yo voy a una casa, yo sé que la puerta está en el 111. Entonces es igual, si yo quiero entrar a un sitio, quiero entrar porque me voy a conectar, tengo que saber cuál es el 111. Entonces tengo que conocer su comparación de URL. Pero adicionalmente, el otro tema vinculado a la fake news es, tengo que conocer la fuente. O sea, no porque en mi presentación van a ver, ahí donde mostré lo de RCA, abajo hay un video donde dice cómo era antes la fake news, cuando tú ibas a estas personas que te leían el futuro y de pronto lo pasan súper bien, cómo eso se vincula con que te estudiaban en Facebook y realmente te decían lo que querías escuchar. Entonces, la fuente es vital, ten mucho cuidado con eso, y entra normalmente a las páginas, que si es una noticia, la replicará pues diarios importantes, serios, que hoy día tienen equipos especiales para validar fuentes y validar noticias. Entonces, no te quedes con la primera idea, más aún si es muy, muy extraña, si no entra a una fuente oficial para que puedas cruzar. Y en el tema de navegar, mucho cuidado con la dirección de donde uno entra. Bien, doctor Marangorich, nos queda de repente acá algunos segundos. Nos están viendo también la presentación en PPT. El seminario se está grabando, entonces el video lo vamos a poder tener, ustedes van a tener acceso a él y vamos a ver si el doctor nos puede proporcionar o de repente un resumen de ello. Una última pregunta importante. Ya la tiene el CAEN, ya la entregué. Perfecto, doctor. Sobre el phishing, ¿no? Que es esta técnica de pescar ahí y capturar incautos, ¿no? Que es también parte de la actividad que afecta día a día, ¿no? A todos los usuarios. ¿Qué se está haciendo en el tema del phishing concretamente? A ver, el phishing, varias cosas, ¿no? Primero, a uno normalmente lo invitan, porque en el caso del phishing a uno lo invitan a que ponga un link y ve una página tal cual parecía a la que quiere ingresar. Pero nuevamente, debe entrar a ver su dirección. Eso es lo primero. Segundo, lo que suele ocurrir en el phishing, como es un engaño, es que van a tratar de sacar, por ejemplo, si hablamos en términos de banca, dentro de un periodo determinado, la mayor cantidad de operaciones que puedan ocurrir. Entonces, si digamos, el token, que es la clave digital, dura 1 minuto, te van a alterar el proceso y te van a decir al comienzo,
estamos haciendo proceso de validación, ponga su token. Y eso es porque como ya tienen tus datos, porque ya tienen tu información, porque la compartes, porque lo pones en muchos... Entren, por ejemplo, hay una dirección que se la voy a hacer llegar al CAEN, donde uno entra y mira si sus credenciales están negociándose en la Deep Web. Eso es importante, porque ahí tiene que ser el cambio de credenciales, el cambio de clave, es un ejercicio que uno tiene que tener permanentemente. Yo sé que es complejo por la cantidad de información que uno tiene, y por otro lado, no puedes tener clave 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, hacen ejercicio de fuerza bruta, porque usan robots, usan inteligencia artificial e inmediatamente sacan cuál es tu clave. Entonces tengamos mucho cuidado con estos LinkedIn, por ejemplo, fue comprometida, mucha información de gente que estuvo en LinkedIn, su información está negociándose, está vendiéndose en foros rusos, foros chinos, en la Deep Web. Entonces, estas son las cosas que hay que mirar. Ok, doctor Maranguriz, estamos en el tiempo, son las 10 horas en Lima, Perú, donde estamos iniciando esta transmisión. Le agradecemos sinceramente su conferencia magistral. Las preguntas que han quedado van a ser respondidas también, se le hará llegar a través de la mensajería instantánea, el correo electrónico a los participantes. Muchas gracias, doctor Maranguriz. Es un aplauso virtual para usted. Entre todos. Gracias a usted. Muchas gracias nuevamente al CAEN y felicitaciones por esta iniciativa académica. Gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a la primera conferencia ya de nuestro programa para hablar de geopolítica, porque no solo la tecnología ha impactado y ha cambiado nuestros sistemas, nuestra vida, nuestra cotidianidad, sino que también la geopolítica vuelve al escenario para explicar a través de distintos enfoques y perspectivas cuál sería el comportamiento tanto de los nuevos actores como del Estado en esta dinámica compleja de las relaciones internacionales que se desarrollaría, por ejemplo, luego del fin de la Guerra Fría, entre los años 40 y 50. Esta conferencia va a estar a cargo del señor capitán de fragata de la Armada Española, Federico Aznar Fernández Montesinos. La conferencia es La geopolítica del siglo XXI, contradicciones y tendencias, la zona gris. La presentación va a estar a cargo de nuestro secretario técnico de aquí y además coordinador del CCDN, a quien le quiero dar la palabra para que nos cuente también de la hoja de vida del señor capitán de fragata. Vamos a estar en contacto con el señor coronel del Ejército de Tierra del Reino de España, Carlos Martín Fulana. Mi coronel, muy buenas tardes por ahí y adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes desde España, buenos días en Sudamérica. Voy a compartir la pantalla, por lo cual obligará a que salga la que tienen ahí en pantalla en estos momentos, y es poner la presentación de mi conferenciante. Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros al capitán de fragata, don Federico Aznar Fernández Montesinos, que nos va a impartir una conferencia sobre la geopolítica del siglo XXI, contradicciones y tendencias, la zona gris. El capitán de fragata es especialista en submarino y comunicaciones. Actualmente ocupa un puesto de analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y es profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSD. Es diplomado en Estado Mayor y diplomado por el Colegio de la OTAN ADECOL. Es licenciado por la Universidad de Educación a Distancia y doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Políticas y de la Administración. Especialista en Religión, Cultura y Civilización Islámica y en Relaciones de España con el Norte de África. Autor de 4 libros y más de 150 artículos académicos, principalmente sobre temas relacionados con teoría de la guerra, liderazgo estratégico, terrorismo, polemiología y sociología. Profesor en diferentes másteres y otros títulos académicos sobre estos aspectos. Su último trabajo se titula Repensando el liderazgo estratégico. Mi comandante tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, mi coronel. Es un privilegio y un honor encontrarnos hoy aquí. Vivimos unos tiempos complejos. Es, como lo llaman en terminología norteamericanos, VUCA, ¿no? Variables, inciertos y con múltiples variables que interactúan entre sí y van haciendo cambiar el escenario.
esto ha hecho posible el retorno a la geopolítica, ¿no? Porque se necesita saber cuáles son las esquinas del escenario para ver cómo es el puzzle y poder recomponerlo, ¿no? La geopolítica es una idea que desarrolló un sueco, Helen, que luego fue a Alemania, que recibió cuerpo doctrinal allí, que entró muy en relación con el darwinismo social, ¿no? La teoría del Lebensraum, y bueno, pues es una ciencia de uso controvertido porque sirvió para explicar y justificar desde un punto de vista científico algo tan criminal como fue la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de eso... Comandante, pues, perdone que le interrumpa, disculpe, no está compartiendo su presentación. No sé si podría activar, compartir su pantalla para poder atender. A ver, un segundo, mi coronel. A ver. No estamos viendo su presentación. Disculpe, pues no sé, tiene que ser aquí. ¿Compartir pantalla? Compartir pantalla, sí, por favor. Y después está. A ver, compartir. A ver, ¿le das aquí? Aquí. ¿Se está viendo ya? ¿Se está viendo ya? Está cargando, ahora ya está cargando. Ahora sí, mi comandante, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Disculpe. Bueno, pues el hecho este, vamos a retomar un poco la idea anterior, quitarnos las mascarillas para hacernos más visibles. Bueno, el hecho es que la geopolítica que surgió como ciencia fue instrumentada para justificar una guerra y a partir de ahí entró en decadencia, pero hoy la complejidad la ha hecho volver al escenario internacional. La geopolítica es una herramienta potente y por ser potente es peligrosa porque es muy explicativa y se plasma en mapas, ¿no? Y los mapas son muy sugerentes. Son una pregunta, una respuesta, la presentación de la realidad y la realidad misma. Los mapas se construyen desde referencias. Cada país tiene sus referencias. No es lo mismo Francia o que Estados Unidos o que el punto de vista de México. Además, se hace con un sentido del tiempo, con una agenda concreta y se realiza sobre unas creencias, ¿no? Sobre unas creencias ciertas. Y el resultado pues varía según el enfoque que se esté plasmando, ¿no? Entonces, podemos tener muy distintos resultados según las referencias que se nos presenten, pero son resultados. Y esto hacía que, por ejemplo, políticos como Henry Kissinger decían que solamente respetaban a aquellos políticos que tenían alguna suerte de mapa delante de ellos, porque con ese mapa tenían una aproximación a la realidad. La geoestrategia está en relación con la geopolítica, ¿no? La estrategia es el arte de crear poder, ¿no? Y en cuanto a la geopolítica, ¿no? Decía Heráclito, el filósofo oscuro, que el destino de un hombre está en su carácter, y esto fue reformulado por Napoleón, que decía que el destino de una nación está en su geografía. Entonces, la geoestrategia sería la utilización por parte de las naciones de su geografía o de la geografía en general para ampliar su poder. Claro, ahí la primera formulación pues la tenemos en Mackinder, ¿no? Que hace un poder continental, o nos habla ahí de un poder continental que viene a coincidir con lo que luego sería Rusia, ¿no? En contraposición a Mahan, que hablaría de un poder marítimo. Pero en esta dialéctica estamos hablando de una dialéctica de imágenes, ¿no? Porque las imágenes son interpretativas. Entonces, la geopolítica va variando, como lo hace la política y como hace la Tierra. Si queremos verlo, podemos verlo a través de imágenes, por ejemplo, bien con Rocky, pero sobre todo con 007, ¿no? 007, el agente secreto se va viendo en distintos momentos geopolíticos y va presentando cómo va variando la geopolítica mundial en cada caso. En nuestro caso sería
podríamos verlo en la dialéctica de la Guerra Fría, ¿no? Que chocarían Rusia y Estados Unidos ahora, pero esto ya se veía en la época de Bismarck y sería una prolongación del conflicto de la Guerra Fría. De esta manera, el presente se instalaría en el pasado. Pueden ahí ver ustedes cómo el pasado, en esta fotografía de la Unión Soviética, se encuentra en el presente. Tienen ustedes ahí a Putin, que capta este momento, ¿no? Y la historia pues llega hasta nosotros reformulada, y nos hace que no vivamos en un tiempo realmente presente, sino que en parte continuemos viviendo o viendo las cosas como una sombra de lo que fue, ¿no? Términos reales, esta geopolítica actual, pues estaría la OTAN, ¿no? Que surgió en un momento dado frente a la Unión Soviética, y cuyo éxito explica que continúe a día de hoy, y su utilidad venga por ser a día de hoy también el único puente que existe, y no busquen otros, de naturaleza binómica entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un tiempo que se explica por la globalización, que explica a su vez, cuya complejidad explica el retorno a la geopolítica. La globalización fue presentada como si fuera un fenómeno pacífico, cuando no es tal. Es un proceso de racionalización cultural hecho sobre la cultura del más fuerte, que la interacción de variables pues hace que genere incertidumbres. La complejidad genera siempre incertidumbres, pero la incertidumbre no es mala, ¿no? Tenemos el siglo XIX, que fue un siglo muy desordenado, que se saldó con 15 millones de muertos en combate, mientras el siglo XX, que es un siglo ordenado, se saldó con 187 millones de muertes, ¿no? Decía Solzhenitsyn que los malvados de Shakespeare solamente mataban a 10 o 12 porque no había orden. El siglo XXI es un retorno en ese sentido al siglo XIX, porque sigue sin haber orden, ¿no? Pero parece que esta ausencia de orden nos remite de nuevo a las políticas de poder, ¿no? Que escenifica en lo que se conoce, lo que Tucídides llamó en la guerra del Peloponeso el diálogo de Melos. ¿Por qué me habla usted de justicia cuando yo le estoy hablando a usted de fuerza? ¿No? Son conceptos diferentes, ¿no? Y vivimos en un tiempo en el que no existen suficientes instituciones para mantener la justicia, ¿no? Aquí tenemos el poder del mundo, que representa la energía, como el mapa del mundo, el mapa de las luces, es realmente un mapa de poder, de un poder que trata de expandirse, y llegar, por ejemplo, a sitios como el espacio exterior, que es un sitio, la Tierra se ha cerrado, se nos ha hecho pequeña y ya empezamos a plantearnos el salir fuera. Pero fuera realmente no hay leyes, o no hay tantas leyes. Lo único que tenemos a día de hoy es consolidado, es el Tratado del Espacio Exterior. Y un tratado no sabemos cuándo empieza, a qué altura de los estados empieza el espacio. El espacio exterior, y finaliza el espacio aéreo a los 100 kilómetros, en la línea de Kármán, más arriba, y del espacio exterior depende en la Unión Europea el 60% del PIB de la Unión Europea. Casi nada. Si se cae un satélite, puedes ocasionar una pérdida de varios cifras, de varios 2, 3, 4% del PIB de un país, y es un acto que estaría en la zona gris y que no supone necesariamente el planteamiento de ningún tipo o suerte de guerra. Las guerras son conflictos de relación. Entre el Imperio Romano no había ni relación ni había guerra, solamente hay guerra con quienes somos vecinos, y hoy todos somos vecinos con todos. Entre España y Malasia
hay fronteras, que son los aeropuertos. Hoy todos los países, nos relacionamos con todos los países, como estamos haciendo ahora, a través de Internet. Al aumentar las relaciones, aumentan los conflictos, pero los conflictos no son tan intensos como lo eran antes, porque hay relaciones, o sea, paradójicamente, aumento de relaciones, aumento de conflictos, pero disminución de la intensidad del conflicto. Lo que pasa es que los conflictos locales se convierten en conflictos globales y puede ser que acaben esos conflictos locales en un fogonazo nuclear, y es un problema complejo. Además, ya no es suficiente ganar en el campo de batalla, ¿no? Ganar en el campo la victoria militar no es suficiente ganar una guerra. Hay que ganar la paz, y eso es algo mucho más complejo. Nos lo ha enseñado, por ejemplo, Afganistán. En Afganistán los romanos hubieran podido ganar porque hubieran matado a todos. Era ganar la fase achéteris de las batallas romanas. Pero eso, desde la ética de Occidente, eso es imposible. Entonces, no tienes que tratar de ganar una guerra, sino de ganar la paz, que es algo muchísimo más complicado, muchísimo más demandante, y que hace a quienes emprenden una guerra siervos de la paz que ofrecen a quien ha ganado, a quien ha perdido. Entonces, la guerra o la victoria no es suficiente. Además, el maquiavelismo de la estrategia confunde fuerza con poder. El poder militar es una parte del poder, pero no es todo el poder, ¿no? El poder hoy en día, ¿de qué te sirve ganar Vietnam, la guerra de Vietnam, si luego las películas dicen que la has perdido? El poder es imagen y el poder es narrativa, ¿no? El prestigio de poder es poder. Poder es mucho más que el poder militar o el poder económico, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de guerras culturales, ¿no? De choque cultural, que es una idea que surgió en tiempos de la Prusia de von Bismarck, ¿no? De choques culturales, del poder cultural, que entra en relación con un concepto que hablaremos, que será el soft power. Entonces hemos visto cómo hemos pasado, tras el fin de la Guerra Fría, de un multilateralismo liderado por Estados Unidos a un unilateralismo norteamericano, y de ahí a una pluripolaridad entre Estados Unidos, Rusia y China, que es un movimiento que la presidencia de Trump, desde mi punto de vista, no ha conseguido alterar. Y hemos visto cómo el centro de gravedad del mundo antiguo ha pasado de Asia a Europa, de Europa al Caribe americano, y finalmente retorna al mundo asiático, ¿no? Y esto se puede ver claramente si atendemos al tráfico marítimo, como el tráfico, la suma del tráfico del Índico y del Pacífico es superior ya al tráfico en el Atlántico. Y se establece una dicotomía, una nueva dicotomía, para aquellos que quieran ver las cosas en clave de guerra. Si antes era Rusia frente a Estados Unidos, ahora es Oriente frente a Occidente, la nueva tendencia. Y vemos cómo ya China, en 2018, en términos de paridad económica, según un informe del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya español, ya superó a Estados Unidos en 2018. Y se prevé que antes de 2030, incluso, no solo antes de 2040, antes de 2030, pueda superarlo en términos nominales de Producto Interior Bruto. Y todo eso con eventos como, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Ártico, en el que el deshielo del Ártico permite una reducción de la distancia entre Oriente y Europa de cerca del 30, incluso 35%, en función de las cuestiones climáticas. China se plantea como la gran cuestión del mundo, como una potencia revisionista que pretende cambiar el status quo establecido,
y cuyo crecimiento se explica a partir de la visita de Nixon en el año 72 y una alianza estratégica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos necesitaba mano de obra barata y también necesitaba ahorro, porque no tenía, la tasa de ahorro era baja, y China necesitaba tecnología. Estados Unidos puede haber conseguido beneficiarse o mantener el status quo en relación a Europa a través de su relación con China, pero y haber ganado un 30 o un 40% más, pero China, que era la parte más pobre, ha mejorado un 200 o un 300% porque tenía mucho menos que Estados Unidos. Y entonces existe una relación entre los dos de interdependencia. Que hace que cualquier enfrentamiento en el corto plazo o en el presente sea perjudicial para ellos, y entonces desplazan el enfrentamiento en términos simbólicos, bien al espacio exterior, bien al mar de China, Taiwán o lo que sea, o tecnología, o a términos tecnológicos, pero no se enfrentan en términos económicos porque los dos obtienen beneficio de esa relación de interdependencia que tienen consolidado entre ambos y que ambos tratan de romper. Al mismo tiempo, esta geopolítica del siglo XXI está configurada por las armas de destrucción masiva, que son una realidad de la que no se habla. De la que no se habla lo suficiente, mejor dicho. Cuando la tecnología nuclear cada día es más accesible y cada día es más probable que se difunda y puedan tener estados o incluso grupos organizados. La problemática de Corea está ahí, pero es un problema que es de prever que en los próximos 50 años, por la accesibilidad del desarrollo tecnológico, sea un problema más frecuente si cabe. En fin, la caída del muro de Berlín en 1990 supuso que una disminución de la conflictividad mundial. Ni siquiera el 11S implicó un gran aumento. Y bueno, se produjo el rendimiento de la paz, se produjo una disminución de los gastos militares en todas partes, excepto en Asia-Pacífico, donde los gastos militares siempre han sido crecientes. Es más, desde 2014 se aprecia a nivel mundial un incremento en el gasto militar mundial según distintas fuentes. Una guerra no es únicamente un acto militar. El que gana todas las batallas no gana una guerra. Tampoco es una cosa, es un instrumento jurídico, ¿no? La guerra es una institución de derecho internacional público, la más relevante. Algo que no solamente comienza con una declaración de guerra, ni se desarrolla de un cierto modo, ni siempre acaba en un acuerdo de paz. Estados Unidos utilizó la fuerza hasta 1986 en 220 ocasiones y declaró la guerra en 5. La última vez que declaró la guerra el Reino Unido fue en 1942 frente a Siam. El ejército que mejor cumplió las normas de la guerra en la Segunda Guerra Mundial fue el ejército alemán. Y prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial no acabó en un acuerdo de paz. La guerra de Kosovo acabó en un acuerdo técnico-militar y el 50% de los acuerdos de paz que se firman se incumplen en menos de 10 años. La guerra podemos plantearla en términos médicos, como una epidemia de politraumatismos. La guerra, no hay que olvidarlo, es una actividad política, y el que no la entienda en términos políticos no la entiende de modo suficiente y hierra en el análisis. Y se puede librar sin siquiera derramamiento de sangre, buscando el colapso jurídico de los estados. Las guerras, bien llevadas a cabo, se ganan antes de empezarlas. Son una obviedad, como la absorción de Austria por parte de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. La política es una guerra sin derramamiento de sangre y la guerra es política con derramamiento de sangre. O sea, entre guerra, la traducción al español que se hace habitualmente de Clausewitz y la guerra es la continuación de la política por otros medios es insuficiente. Una y otra son lo mismo, ¿no? Vivimos en un tiempo
de la globalización en que se han desdibujado todas las categorías, desaparecen las fronteras, todos somos fronterizos con todos. No sabemos, una cosa se discute si es guerra, si es terrorismo, si es crimen organizado, si es narcotráfico, y la globalización impone un proceso de racionalización cultural, ¿no? Entre Rusia y la Unión Europea hay muchas cosas. Rusia es un rival geopolítico, es un proveedor de turismo, es un suministrador de gas, es un aliado en diferentes conflictos, es un rival en otros. Es decir, Rusia es muchas cosas que no se simplifican en los términos amigo y enemigo. Son categorías insuficientes, son categorías insuficientes que cuando las relaciones se reducen al amigo-enemigo es cuando empieza la guerra. Además son categorías híbridas, es decir, no son mixtibles. Schröder, que es un ex canciller alemán, es el presidente de Nord Stream, que es el gasoducto que va de Rusia directamente a Alemania. Entonces, bueno, son muchas cosas que no conviene reducir. Las relaciones internacionales son complejas, ¿no? Joseph Nye, en 1992, categorizó lo que era el hard power, que lo definía como la imposición de la voluntad sobre un tercer estado, hecho en base al poder económico y al poder militar. El soft power es la atracción por la cultura, por eso hablamos de guerra cultural, y por el sistema político. Hard power, poder militar y económico; soft power, atracción política y cultural. ¿Y qué es el smart power? Otro concepto en boga durante la época de Obama, la utilización del hard power y del soft power simultáneamente, el palo y la zanahoria, un gran clásico en las relaciones internacionales. Y entonces aquí salió un nuevo concepto, que es el soft power. ¿Qué es el soft power? Pues el soft power, de repente, estados que estaban otra hora al otro lado del muro se relacionan con estados, con democracias perfectamente consolidadas, y empresas que no se sabe cómo, países comunistas, por ejemplo, se han constituido y que se intuye que tienen alguna relación con el poder central y que además manejan tesis similares a las de ese poder central de su país, se instalan en nuestras sociedades e intentan alcanzar sectores estratégicos, bien sean tecnológicos o de las informaciones o de los informativos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que son empresas independientes, sí, pero coinciden con lo que dice su gobierno y no se sabe bien cómo formaron. Sin embargo, tú no tienes acceso a esos sectores estratégicos o de la información en sus países. Entonces se establece un sistema asimétrico que actúa en beneficio de esas sociedades. Y a ese concepto, a esa conceptualización, la vamos a llamar, o se la va a llamar desde la literatura anglosajona, sharp power, que es una amenaza. Y todo ello en un momento en que antes, en el siglo XIX, el Estado era más fuerte que la sociedad, ¿no? Y la sociedad estaba contenida por el Estado. Pero ahora la sociedad, con la democracia, desborda al Estado. Aparecen medios globales que toman, por ejemplo, El País, un diario muy importante en España, pues ha sido comprado un segmento muy importante por una empresa francesa. Hay empresas italianas que han comprado empresas de comunicación españolas y cadenas globales que venden las noticias al mundo entero. Luego los ciudadanos, pues las redes sociales han empoderado a los ciudadanos y los ciudadanos se pasan las noticias entre sí. El narcotráfico, por ejemplo, los flujos ilícitos son el 10% del PIB mundial. El narcotráfico es el 1,5, el 1,6% del PIB mundial, un PIB superior al de España. Además, las relaciones internacionales
no son solo cosa en exclusiva de los estados, hay comunidades autónomas y regiones que las tienen, hay ayuntamientos que las tienen, hay empresas globales cuyo PIB es superior al de algunos estados, que hacen, y todo ello supone el debilitamiento del Estado-Nación, que el COVID nos hace ver que sigue siendo fuerte y que sigue estando ahí, pero que está, pese a todo, debilitado por estas circunstancias, ¿no? Y todo eso cuando no hay instituciones suficientes para... La tecnología tarda en imponerse de 5 a 7 años y las leyes para regularla de 10 o a 15. Y no tenemos instituciones a nivel global, que no hay una regulación en derecho a nivel global que sea equivalente al progreso que ha habido en las relaciones internacionales. Y no hablemos ya del espacio exterior, que se encuentra completamente desregulado. Y es una fuente de conflictos. Y la globalización, y el COVID nos lo señala, hace que males y bienes vengan juntos. El comercio, el turismo, el terrorismo, el COVID, vienen todo de lo mismo, vienen todo del exterior y van todo junto. Y son inseparables. Hay eficiencia económica y seguridad en este plano se nos plantean incluso como antitéticas en algún punto. Mientras vamos hacia un nuevo orden mundial la relación de fuerzas del mundo cambia, ¿no? Porque todos son equilibrios que se están alterando. Y todo ello es lo que ha venido a ser llamado la zona gris. ¿Qué es la zona gris, ¿no? Aquí tiene un clásico ejemplo de escudo militar, ¿no? Los blancos y negros, el ajedrezado es la heráldica, los reyes de armas, pues está asociado con lo militar, la vida puesta en juego en el tablero. La curva de los conflictos, que por cierto es la curva del COVID, porque incluso la curva de los desastres naturales, cuando hay un desastre natural se inclina mucho más hacia la izquierda que cuando es un conflicto que es más largo y más inclinado hacia la derecha, pero que vale para lo mismo. ¿Y qué sería la zona gris en la curva de los conflictos? Pues el espacio de lo que no es propiamente white, que sería propiamente la paz, y lo que no es propiamente brown o black, que sería propiamente la guerra, una zona intermedia que no es propiamente paz, pero que tampoco es propiamente guerra, que son actuaciones inamistosas, pero no actuaciones hostiles, ¿no? Un espacio que va de lo uno a lo otro y que es jurídicamente muy difuso. ¿Cómo respondo a un Estado que hace algo tan hostil como derribarme un satélite que no causa daños mortales, pero sí una pérdida económica muy importante? ¿Puede una democracia hacer actuaciones hostiles frente a una tercera potencia? ¿Quién regula? ¿El Congreso o la Cámara de Representantes cómo interviene en esto que no es propiamente una guerra, pero que no es propiamente paz? ¿Cómo se traduce operativamente los términos políticos de este enfrentamiento? Porque es enfrentamiento político. ¿Cómo lo hacemos? Todos son incertidumbres, todo se plantea en función de la intensidad, pero también en relación al carácter oscuro o abierto de los actos que se plantean, y que va la cosa desde la guerra de narrativas hasta las actuaciones propiamente disruptivas del conflicto. Es la zona gris, pues emplea elementos diplomáticos, culturales, del lawfare, ¿no? De invocar, por ejemplo, el derecho humanitario, acusar al otro de crímenes contra los derechos humanos, o de invocar el derecho de libre determinación de los pueblos. Y como no hay un tribunal que tenga que dirimir en términos jurídicos sobre lo que se le ha planteado, ahí queda como una argumentación más, elementos socioculturales, la utilización de la economía para hacer presión, ¿no?, de evaluaciones, lo que se ha venido a llamar guerra económicas, presiones diplomáticas, un conjunto de medidas, ¿no?, que pueden hacerlas
estados o no estados, una pluralidad de herramientas, una pluralidad de dominios, de actividades, que todas convergen en unos ciertos objetivos, ¿no? Y que van desde sin llegar a la línea roja de la guerra, van desde lo que es influencia a interferencia, ¿no? El ejemplo más claro de esta lo tenemos en la película, que la titulación española es Espías en el aire. Yo creo que quienes hayan visto reconocerán las imágenes, ¿no?, de la complejidad de lo político interactuando con lo militar y a su vez con lo táctico en un conglomerado en el que no hay ya una gran distancia, como cuando Carlos V en la batalla de Mühlberg, en el cuadro de Tiziano, ¿no?, dirigía los ejércitos. Hay una proximidad a los conflictos desde el despacho político que tiene mucho que ver con esta zona gris, ¿no? La zona gris no es guerra híbrida, ¿no?, porque la guerra es guerra. Es a lo más conflicto híbrido, una situación en la cual las partes se abstienen del uso de la fuerza militar y actúan combinando intimidación y la explotación de las vulnerabilidades. Pero no es guerra, porque guerra ya implica el uso abierto de la fuerza, ¿no? La guerra híbrida sería la combinación de elementos convencionales y no convencionales para realizar la guerra, ¿no? Esto enlaza con la doctrina, la famosa doctrina Gerasimov, ¿no? La acción directa, la tradición de la acción directa, la posverdad, la fake news. Al final, todo es un conjunto que resulta muy difícil de definir y que, bueno, pues se sitúa en una escala, pero una escala con una continuidad que nos lleva o que nos puede llegar fácilmente de la una a la otra y que tiene mucho que ver con una globalización que hace que todos tengamos relación con todos. Y bueno, al final el pasado no es tan diferente de lo que es el presente. Y yo con este tiempo, como militar, lo haremos bien o mal, pero siempre a su hora, en el tiempo que se me ha dado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor, por su brillante conferencia, que ha motivado también una serie de preguntas que me permito hacérselas llegar, se las formulo acá desde Lima, Perú. Hay una primera que nos dice: a la luz de los hechos, podemos decir que estamos en una época de regionalización y que la globalización ya terminó. Yo no creo que la globalización no ha terminado. La globalización, pues la empezamos precisamente ustedes y nosotros, cuando Colón fue para allá, ¿no? Y el mundo se cerró con el galeón de Manila. Los españoles fuimos a América y desde América se relacionaban ustedes con el galeón de Manila, con el imperio chino, el mundo, la globalización, el mundo se cerró y la globalización empezó. Y la globalización lo único que ha hecho desde entonces es adquirir una velocidad cada vez mayor, y hacer que los famosos 80 días que trataba en darse la vuelta al mundo sean a día de hoy segundos. Yo no creo que la regionalización tiene que ver con la globalización, en la medida que la globalización es una molienda que implica la fragmentación del mundo, pero para hacerlo un todo. La regionalización es una continuación de la globalización y se encuentra en su lógica. Bien, desde Honduras, Centroamérica, Denia Ortiz nos habla del creciente interés por vincular la aparición de la pandemia de la COVID-19 con el espacio y con el ejercicio del poder en todas sus manifestaciones. ¿Qué efecto tendría esto genera con la geopolítica, señor? Bueno, pues vamos a ver. El COVID, mire, precisamente Honduras, yo sé que en Honduras las maras colaboraron incluso
para mantener el orden y garantizar el cumplimiento de las medidas. He estado leyendo recientemente sobre esta cuestión y cómo la criminalidad, la tasa de homicidios en lo que se conoce como el Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y Guatemala, no, Costa Rica del Sur, me falta el tercero. El Salvador, Honduras, Guatemala y El Salvador disminuyó. Bueno, todo lo que sea una amenaza común es una forma, bueno, he hablado de que el Estado-nación ha demostrado protagonismo y cómo se ha hablado de debilitamiento, pero hemos visto que el Estado-nación ha demostrado su fuerza al afrontar un problema como el que plantea el COVID-19. Y hemos visto también, hablando en términos de narcotráfico, cómo los flujos de narcotráfico a Estados Unidos no se han visto alterados. Hay un estudio, estuve leyendo el otro día precisamente un estudio de México y Centroamérica que decía que el número de muertos por sobredosis en 2020 con el COVID había crecido, el narcotráfico había incluso ayudado, había suplido en algunas regiones al Estado en su acción social, lo cual no se debe permitir. Y bueno, pues el Estado por su parte había reaccionado y se había afirmado frente a todas estas circunstancias. O sea, yo no creo que el COVID-19 nos muestra a las claras la relevancia que sigue teniendo en el siglo XXI el Estado-Nación. Bien. Señor, hay muchas preguntas en torno al efecto e influencia de las migraciones en este siglo XXI. En nuestra región, en América del Sur, lo vemos, hay países de paso, países de destino, poblaciones en gran número que migran. España tampoco está exento de ello, ¿no? Últimamente hemos visto, por ejemplo, poblaciones de países africanos, rumanos, turcos por España. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Cuál es la influencia en la geopolítica de las migraciones? Bueno, se habla mucho de las migraciones internacionales, pero el proceso de migración más importante que se está produciendo en el mundo es la migración del campo a la ciudad. Hemos pasado de un urbanismo del 36% de la población mundial a principios del siglo XX a, creo recordar, el 62% a principios del siglo XXI, y es de prever que este movimiento migratorio continúe. Nos estamos dirigiendo hacia un mundo de megaurbes que va a plantear importantes retos desde la perspectiva de la seguridad. Y yo creo que esa tendencia está ahí y es una tendencia que no se debe soslayar para quedarnos únicamente en las migraciones internacionales, que son vistosas, que son importantes, pero que no son tan relevantes como las otras. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo una pregunta del Brasil. Ahí está acá Eduardo Ramos. Nos pregunta, al inicio de la conferencia, usted refirió a la geopolítica clásica ratzeliana, ¿no?, tomada por Alemania. ¿Y considera usted que la geopolítica crítica ofrece mejores elementos y conceptos para explicar la zona gris y la guerra híbrida entre los estados? A ver, yo soy una persona escéptica por naturaleza. Yo solamente creo en Dios y lo demás estoy seguro, ¿no? Quiero decirles con esto que la geopolítica es una herramienta más. No es una herramienta para todo. Es una herramienta más que hay que usarla para tratar de explicarla, para buscar el marco, pero no el error de Ratzel y el error de Hitler y el error que trajo la Segunda Guerra Mundial es tratar de reducir el mundo a un mapa o a mapas. El mundo son personas. Los mapas son útiles, los mapas nos ayudan, los mapas nos explican.
pero son una representación de la realidad y no la realidad misma. Y en tanto que representación, están carentes de muchas cosas. La simplificación produce o puede producir grandes tragedias y tenemos que estar muy alertas ante cualquier intento de simplificación. Bien, señor. Gracias a Miguel Andrade Vázquez del Ecuador que nos formuló esta pregunta. Hay otra también interesante. Los Estados-nación se están debilitando en este siglo XXI, como usted lo ha dicho. Debemos entender entonces que podemos pasar luego a Estados federados o cómo fortalecer, en el caso, por ejemplo, de América Latina, la posibilidad de un solo bloque grande federativo. Vamos a ver, yo creo que los Estados-nación son insustituibles en el siglo XXI porque ayudan a tener un mundo ordenado. Y un mundo ordenado no es necesariamente un mundo más seguro, pero sí es un mundo que se nos plantea como más comprensible, y si partimos de la base que, como hemos dicho antes, la realidad es algo diferente de los mapas, y las sociedades son algo diferentes de los estados, pero los estados nos ayudan a explicar el mundo y a encontrar soluciones. La crisis del COVID-19 nos ha mostrado lo útiles que siguen siendo los estados-naciones, por muchos flujos que los atraviesen, por muchos retos como es el narcotráfico que tengan que acometer. Son herramientas útiles y yo no me imagino en los próximos 100 años un mundo sin estados. Pero hay que entender que el mundo es para las personas, no para los estados. Desde esa comprensión, los estados son útiles. Bien, señor. Hemos estado hablando también hace un momento de los procesos electorales. En nuestro país, el Perú, hemos terminado uno, en el Ecuador también, justamente el último fin de semana. Y en la geografía política se sigue hablando de una forma muy simplista de izquierdas y derechas. ¿Cuál es su apreciación en este concepto? ¿Sigue vigente o eso se está transformando? ¿Esas fronteras entre izquierda y derecha están desapareciendo? Ese es el signo de los tiempos. O sea, entramos en una época de la posmodernidad. ¿Qué significa posmodernidad? Es un tema, yo tuve la ocasión de, esto sería otra conferencia. Concepto de posmodernidad, el siglo XX es el siglo de las utopías. Las utopías nos las daban las ideologías nos explicaban el mundo. Las ideologías eran atalayas en las que tú te podías subir, mirabas el mundo, lo comprendías y hacías una propuesta de futuro. La posmodernidad está asociada a esa idea de Bell, del fin de las ideologías, de la confusión. Yo creo que la política de izquierda a derecha sigue vigente y no es malo que haya utopías, porque uno de los problemas que tiene la posmodernidad es que al haber renunciado a las utopías, al haber renunciado a los grandes sueños y haber apostado por el ser humano, no tiene propuestas de futuro, porque no tiene atalayas con los que mirar al futuro, y al no tener atalayas con las que mirar el futuro, no hay futuro, y luego como el pasado no le compromete, tampoco existe el pasado, y lo único que le queda es una suerte de presentismo que no le llega a ninguna parte. En este sentido, sabiendo que las ideologías no lo explican todo, no es malo que existan para tener hacia dónde mirar. Pero aún así, yo soy muy crítico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estaba pensando en la guerra de Libia, o incluso en la guerra entre serbios y croatas. ¿Quiénes eran los buenos? ¿Los serbios o los croatas? ¿Quién era bueno? ¿Gaddafi o quienes violaron y mataron a Gaddafi? Porque a Gaddafi lo violaron y lo mataron, ¿no? Entonces, esto de clasificar derechas e izquierdas, buenos y malos, justos y injustos, amigo, enemigo, es muy peligroso
y con tal de que las propuestas sean intelectualmente coherentes, yo creo que deberíamos de quedarnos con eso. Bien. Una última pregunta, señor. Las Fuerzas Armadas en general no somos deliberantes, no participamos en política. Sin embargo, hemos visto que oficiales generales superiores, cuando pasan al retiro, es una situación ya de vida civil, participan, y muchos de ellos con éxito, en diferentes corrientes o partidos en la vida política. Es más, las corporaciones internacionales buscan también oficiales en retiro que tienen una preparación adecuada para hacerse cargo de ciertos mandos en estas empresas, incluso como CEOs o presidentes. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cuál es el perfil que tiene esta preparación en muchos de los oficiales de nuestros países para aportar en la vida civil, tanto en la parte política como en la parte, digamos, empresarial? Pues bueno, esa es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con qué ofrecemos los militares a la vida civil. Los militares hemos sido educados en el arte de decidir, ¿no? Estamos acostumbrados desde pequeñitos, nos enseñan a decidir y a mandar hombres. Y es lo que sabemos hacer, decidir y mandar hombres. Entonces, claro, un chaval de 30 años que lleva una patrulla o que lleva un grupo de 20 soldados que los dirige y lidera, eso es lo mismo en el ejército y en una empresa. Y ese es el gran aporte que pueden hacer los militares a las empresas. Por otra parte, a mí no me extraña que haya generales que se dediquen a la vida política. Si es que en lo suyo, Estados Unidos tiene una gran cantidad de oficiales generales que, bueno, pues que se dedican a la vida política. Pero esos oficiales generales nunca se definen a sí mismos como oficiales generales. Son gente que ha sido oficiales generales y que ahora utilizan esa experiencia, esa experiencia que han vivido en beneficio de un partido político y de la sociedad a la que ese partido político sirve, porque los partidos políticos sirven a las sociedades y ayudan de esta manera a la sociedad. A mí me parece, además, muchos políticos, grandes líderes políticos, superan los 60, los 65 años. A mí me parece perfectamente lógico. Y además coincide, por ejemplo, yo soy el secretario del Colegio de Defensa de la OTAN, de los antiguos, de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Defensa, y veo pues de modo continuo como oficiales generales españoles se mantienen activísimos y lucidísimos ya en situación de retiro y pueden ser perfectamente integrables en la vida económica, política y social de nuestro país, y sin embargo no lo hacen, y eso desde mi punto de vista es un desaprovechamiento de capital humano, que es desde mi punto de vista negativo. Nos toca agradecerle, señor capitán de fragatas Federico Aznar Fernández Montesinos, por su conferencia, por la respuesta a las preguntas que hemos formulado. Nos guardamos algunas también para poder compartirlas posteriormente. Recuerden que estamos grabando en vídeo, como dicen en España, en vídeo, nuestro seminario para poder también compartirlo. Muchísimas gracias. Permítanos también acá un aplauso virtual de agradecimiento por su conferencia. Hemos estado enlazados con 628 participantes, a quienes les agradecemos esta participación, lo cual le da el realce que esperamos y que va a ser también correspondido con la certificación de nuestro seminario. Les quería pedir a todos los asistentes, por favor, que puedan renombrar su perfil en la plataforma de Zoom, colocando en el código de país, que es de 3 letras en mayúscula, primero antes de su nombre. Lo veo que los participantes de Colombia lo hacen, ponen COL. El código de país son 3 letras, se lo recuerdo rápidamente para colocarlo antes de su nombre. Bolivia es BOL, Brasil BRA, Chile CHL, Colombia COL, Ecuador SU, El Salvador SLV, España ESP, Guatemala GTM, Honduras HND, México MEX, Nicaragua NIC, Paraguay PRY, Perú PER, Portugal PRT, República Dominicana DOM y Uruguay URY.
Les pido, por favor, es para identificación, para el control de registro y asistencia, si pueden colocar, se renombra su perfil y colocan primero este código de su país. Muchísimas gracias por ello. Mañana verificaremos asistencia temprano, tendremos una sola conferencia que estará a cargo de la Academia de Defensa Militar Conjunta del Ecuador. Será una conferencia interesante, en la cual me indica será el señor general Paco Moncayo, que indicará esta conferencia. Están invitados, será la conferencia única del día de mañana, en la segunda fecha de nuestro seminario. Agradecerles a todos por participar en este acto inaugural y los esperamos mañana a las 9 horas, hora de Lima, Perú, donde se origina esta transmisión. Muchas gracias, saludos, buenos días o buenas tardes a todos ustedes y hasta mañana.